Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este curso de diseño de modas. Yo soy Andrea. Yo soy Natalie. Y bueno, esta ya es la clase número 7 de este curso que estamos montando juntas aquí en YouTube. Hoy vamos a ver todo el tema que es el dibujo plano. No es un tema complicado, pero es un tema que se utiliza mucho cuando hacemos producciones de prendas. Para los que son nuevos, les recomendamos que vean primero toda la trayectoria del curso antes de ver este video para que puedan entender un poco mejor toda la situación. Además, recuerden que esta primera transmisión de la clase va a tener disponible un chat en vivo en donde vamos a poder responder sus preguntas y pues ya más adelante el video queda disponible para que ustedes lo puedan volver a ver o también para las personas del futuro que lleguen a este curso, pues para que puedan tener acceso a todo el contenido. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, entonces la clase de hoy vamos a hablar del diseño técnico o el dibujo plano o lo que en otras universidades se conoce como ropero. Entonces, en esta primera imagen vemos tres ilustraciones diferentes. La primera ilustración que vemos a mano izquierda, ¿listo? Es un boceto. Esto también fue una de nuestras clases para las personas nuevas, pues para que vayan a los links en la caja de descripción y se vean pues como todo el proceso, pero los que ya nos llevan acompañando pues saben exactamente qué es un boceto y qué estamos hablando. La segunda imagen, la imagen del medio, es la imagen de un figurín y la tercera imagen a mano derecha pues es un diseño técnico. Entonces vamos a ver poco a poco y más detalladamente a qué nos referimos. ¿Listo? Entonces, vamos digamos, a recuperar un poquito de eso que vimos en esa clase de boceto. Y recordemos que un boceto es básicamente un dibujo o una representación gráfica que es bastante rápida y que no tiene mucho detalle de lo que es una idea, en nuestro caso, como diseñadores de moda, como estudiantes de diseño de moda, pues una idea de una prenda, ¿cierto? Este boceto entonces lo que hace es concentrarse en los aspectos importantes de la prenda, más no en las minucias, no en los detalles, y normalmente se utiliza como base para comenzar el proceso de ilustración de moda final. En este, digamos, en este punto del trabajo de ilustración, entonces los materiales que solemos utilizar normalmente son básicamente lápiz y papel, o lápiz y lapicero. ¿Listo? Lo que se busca no es echar color, es algo muy rápido, es una representación gráfica poco detallada, rápidamente, se hace como para bajar ideas al papel y ya está. Luego entonces viene la ilustración de moda, ¿listo? Entonces la ilustración de moda es básicamente una ilustración detallada, esa sí es detallada, que lo que busca es comunicar visualmente la idea que nosotros tenemos de colección, ¿listo? O la idea que nosotros tenemos de una prenda, ¿listo? Los materiales que solemos utilizar durante esta parte del dibujo, entonces son diferentes medios, diferentes papeles, pero también diferentes técnicas de color. Recordemos que entonces que podemos utilizar papeles acuarela, papel cartulina, opalinas, y en técnicas podríamos utilizar acuarelas, wash, colores, marcadores, cualquier técnica que nos sirva para renderizar esa idea que tenemos y que antes fue un bosquejo o un boceto muy rápido. Y luego entonces viene el diseño plano, que es lo que nos interesa muchísimo en esta clase y lo que vamos a profundizar un poquito. Entonces, un diseño plano básicamente es un dibujo técnico de carácter bidimensional, de manera que se hace de manera clara y detallada para representar una prenda de forma precisa y en el cual nosotros solemos trabajar las proporciones correctas que va a tener la prenda y también todos los detalles que va a tener esa prenda. Es decir, todos los elementos constructivos, ya sean costuras, pinzas, bolsillos, cierres, pespuntes, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, ¿qué es un diseño plano? Básicamente un diseño plano es la forma en que nosotros los diseñadores explicamos nuestro producto o nuestra prenda a un patronista. ¿Qué características tiene este diseño plano? Uno, se dibuja a escala y se indica, se hace sin indicar, perdón, texturas ni colores. Se realiza en blanco y negro. Además, debe especificar la prenda tanto por el delantero como por el posterior, aunque también se pueden especificar vistas laterales o vistas de costado si la prenda lo requiere, si es bastante compleja o si de pronto no lleva costura, si de pronto lleva un fruncido, pues en ese caso entonces también se representan las vistas laterales de la prenda. Además,
Estas vistas laterales son muy útiles cuando estamos desarrollando o diseñando accesorios o joyería. Igualmente, esta prenda es importante, o de este tipo de dibujo es importante recordar que es un dibujo que se asemeja mucho a una prenda que se coloca sobre una superficie. Entonces, cuando quieran aprender a dibujar diseños planos, pues, hacen aprender, les recomiendo que coloquen prendas que tengan en su closet en el suelo, ¿listo? Las ubiquen lo más plana posible, ¿listo? Y así empiezan a, como todo este proceso de dibujar bidimensionalmente. Entonces aquí vemos una muestra, esta es una de las prendas de mi colección, y básicamente lo que estaba intentando representar con esto era el pantalón, la vista lateral del pantalón, listo. Entonces este es el dibujo, la prenda, la primera imagen es el delantero, la segunda imagen es el posterior y la tercera imagen entonces sería la imagen lateral de este pantalón. ¿Por qué es importante entonces hacer dibujos planos o diseño técnico de las prendas? Primero, porque nos va a permitir mantener la escala de la prenda, de los detalles a tamaño real al momento en que patronamos, ¿listo? Segundo, porque nos va a permitir revisar las prendas para darles armonía en cuanto a proporciones. Entonces, cuando estamos haciendo el dibujo técnico, lo estamos dibujando en dos dimensiones. En ese momento nosotros podemos darnos cuenta si las proporciones que estamos trabajando son las adecuadas o se ven bien o si debemos cambiar alguna proporción, algún largo. Tercero, nos dan una indicación de cómo se va a ver la prenda una vez la prenda esté terminada, ¿sí? Ya que nosotros alcanzamos a mirar si las proporciones estaban correctas, ¿cierto? Ya dijimos que esto le va a servir al patronista, entonces el patronista coge este dibujo y hace esos patrones de acuerdo a esas proporciones. Entonces, tal cual tú lo dibujas, tal cual la prenda debe quedar en la vida real. Además, pues cuando este diseño se digitaliza, cuando el dibujo plano se digitaliza, normalmente se suele comenzar a mano y luego se digitaliza, pero muchas personas pues realmente dejan el dibujo a mano de lado y simplemente digitalizan desde la primera instancia. Entonces, cuando se digitaliza, entonces nos permite asimismo probar texturas y probar colores y probar gamas o familias de prendas y probar atuendos para ver qué va con qué. Ya entonces les había mencionado un poquito y vuelvo y lo digo, el patronista es quien utiliza, el patronista y también las personas de confección, los fabricantes, utilizan el diseño plano para poderse guiar y crear la prenda. El patronista lo va a utilizar para crear la moldería y crear las fichas técnicas que luego van a ir a producción. Y en la producción entonces la persona va a coger la ficha técnica y va a desarrollar lo que la ficha técnica dice. En este momento vamos a ver como en la clase de bocetación nuestros ejemplos. Van a ver dos videos. En el primer video me verán a mí desarrollando una ilustración manual, un dibujo técnico de forma manual, y en el segundo ejemplo van a ver a Andrea realizando un dibujo técnico pues de forma digital. Bueno chicos, entonces lo primero que hago para realizar un diseño plano manualmente es imprimir un template para trabajar sobre él, ¿listo? Cuando ya tengo el template, entonces normalmente coloco sobre el template una hoja de papel albanene o una hoja de papel mantequilla, lo que sea que ustedes tengan, y una vez ubicada, trazo una línea recta vertical justo en lo que se considera el centro frente del template, ¿listo? Esto me va a permitir entonces espejar más adelante el dibujo para lograr que sea simétrico. Luego entonces yo tomo mi boceto, el boceto que realicé del diseño que quiero o del cual quiero hacer un diseño plano, y como verán en el video ubico puntos que yo considero importante, como el centro frente, el vértice de cuello-hombro, el largo de los hombros. También determino los largos de las mangas, si el diseño lo contempla. En este caso pues tengo una manga kimono, entonces determino el largo de la manga y ubico la línea de busto, la cintura, la cadera y las rodillas. Y una vez ubicadas todos estos puntos importantes, voy a comenzar entonces a ubicar asimismo los puntos donde estarán para mi diseño, de acuerdo al diseño que estoy realizando en este momento, los cortes del vestido. ¿Listo? Entonces, cuando ya tengo todo esto claro, justamente en el boceto, empiezo a ubicar todos los puntos
ahora sobre el template, ¿listo? Entonces primero ubico todos los puntos importantes sobre el boceto, los dejo claros allí y cuando ya los tengo claros empiezo a trabajar en el template, ¿listo? Voy a trabajar siempre solo un lado del template, ¿listo? La intención es que luego podamos espejar el diseño para que nos quede simétrico, entonces siempre trabajamos solo un lado del template. A medida que yo voy ubicando los puntos, entonces también voy trazando las líneas respectivas utilizando las reglas de modistería, es decir, la curva francesa, el sisómetro, la curva de tiro de cadera y la escuadra. Y esas reglas pues yo las tengo a 1/4 de escala. En Medellín, para los que vivan en Medellín, pues pueden conseguir esas reglas en la mercería La Bombay. Pero les recomiendo pues como que las busquen en sus respectivos países y ciudades. Si no las pueden conseguir, lo pueden hacer utilizando el pulso, pero claro, siempre es recomendable tener las herramientas adecuadas. Bueno, entonces como pueden ver en el video, lo que yo hago es pasar cada punto teniendo en cuenta las proporciones según el boceto inicial, el boceto de mi diseño, y observo si las proporciones se ven bien en el diseño plano. Si no se ven bien, entonces lo que yo hago es corregir en caso de observar algún desbalance en el diseño para dejarlo armónico y balanceado. Recordemos que el diseño plano nos va a servir luego para poder hacer la moldería de nuestros diseños o para que el patronista pueda hacer la moldería de los diseños. Por lo tanto, pues debe estar balanceado y proporcionado. Una vez tengo listo el diseño plano a lápiz, prosigo con el delineado del mismo. Entonces lo que yo hago es utilizar rapidógrafos. Usualmente utilizo 3 tipos de calibres en el rapidógrafo. Utilizo calibre 0.7 para las líneas principales del diseño. Luego entonces utilizo calibre 0.1 para los detalles de la prenda, los detalles constructivos que ya vimos que podían ser las pinzas, las costuras, los pespuntes, ¿verdad? Todo este tipo de cosas. Entonces para esos detalles yo utilizo el rapidógrafo de calibre 0.1. En el caso del diseño particular que están viendo, voy a utilizar 0.1 para los cortes y utilizo rapidógrafo en calibre 0.05 para las líneas que indican la parte posterior de la prenda. Una vez la mitad del diseño está delineado, lo que hago es pasar a doblar el papel por la línea del centro frente, es decir, la línea recta vertical que tracé al principio, y comienzo a repetir el procedimiento copiando la parte del dibujo que ya había realizado. De esta forma entonces logro tener un diseño plano simétrico. Una vez terminado este proceso con el delantero, lo que hago es comenzar a trabajar en el posterior de la prenda de la misma forma como ya vieron en este video, y una vez tengo diseños planos tanto delantero como posterior de una prenda, lo que hago es escanearlos para poder digitalizarlos. Este proceso a mí me sirve para desarrollar mi portafolio, y el diseño manual lo que hago es pegarlo en mi cuaderno de colección, un cuaderno que ya han podido observar a lo largo de este curso. Bueno chicos, este es mi proceso, entonces los dejo con Andrea para que vean el proceso de diseño plano en Illustrator. Bueno, entonces igual que en la clase donde vimos cómo ilustrar figurines, voy a estar utilizando Adobe Illustrator y voy a estar dibujando encima de estas plantillas. Estas plantillas las pueden encontrar en el blog para descargar e imprimir, así que se las voy a dejar en la descripción de este video. Y lo primero que voy a hacer es hacer unos trazos muy básicos. Voy a empezar con el escote de esta blusa. Esta es uno de los diseños que son de un solo hombro con una tirita, así que voy a empezar dibujando ese sesgo. Como se los mencionó Natalie ahorita, el dibujo plano debe incluir todas las especificaciones y detalles de confección que necesitemos. Entonces esta tira va a ser una cinta bies, un sesgo, y la voy a estar dibujando encima de la plantilla justo en el hombro donde quiero que vaya. Luego de esto lo voy a estar ajustando un poquito el ancho y el largo para asegurarme de que quede bien posicionado, porque a partir de esta línea es que voy a empezar a dibujar el resto de la blusa.
Así que ya una vez que la tengo dibujada, voy a disminuirle un poquito el trazo para poder dibujar la línea de la costura que debe ir en este sesgo. Y ya una vez que la tengo bien dibujada, voy a empezar a hacer el cuerpo de la blusa. Voy a empezar por una de las axilas y voy a llegar a la cintura. Primero voy a hacer trazos rectos y después voy a estar haciendo curvas. Para esto me estoy ayudando de las herramientas del programa y estoy utilizando unas líneas guías para asegurarme de que el dibujo quede simétrico en donde necesito que quede así. Es importante que si estamos utilizando este tipo de programas, pues nos valgamos de estas herramientas que nos hacen el dibujo mucho más rápido y sencillo. Luego de esto terminé la parte del escote de la blusa con una línea recta nuevamente, y para terminar este escote simplemente traje hacia el frente la primera figura que hice, que fue la del sesgo, y luego reacomodé la línea de la blusa para que no se viera a través del sesgo, para que quedara algo así. Ahora que ya tengo la parte superior de la blusa, voy a empezar a hacer la parte de abajo, que tiene como un volante. En la clase del figurín les comenté que hacer este tipo de curvas al principio para mí era muy difícil en este programa, pero ya con la práctica me salen como yo quiero, a la primera, tal vez a veces a la segunda. Así que simplemente tomé el lápiz, dibujé las curvas y luego terminé de unir estas puntas para formar una pieza completa. Y hasta este punto se ve algo así. Lo único que falta para terminar el cuerpo de la blusa es juntar estas dos figuras que hice por separado para que se conviertan en una sola figura. Así que para eso voy a estar utilizando la herramienta de buscatrazos para unificar estas dos figuras, y se debe ver algo así. Como se los mencioné en la clase sobre figurín, a mí me gusta utilizar elipses para hacer lo que es la cintura y la cadera de mis prendas, así que eso mismo voy a estar haciendo. Hice una elipse, luego recorté solo la línea que necesito y esa pues la dejé encima de la blusa. Ahora que ya tengo el cuerpo de la blusa listo, voy a empezar a hacer los detalles de la prenda. Lo primero es que voy a hacer unas líneas que me van a dar esa profundidad y ese volumen que genera este volante de la prenda. Al igual que en la clase de figurín, les voy a estar aplicando un efecto que trae el programa para que no sea una línea normal, sino que termine en forma de pico, o sea que se vaya desvaneciendo. Esto le da un poquito más de dimensión al dibujo. Y luego de hacer esto, ahora sí voy a empezar a hacer las costuras que lleva esta prenda. En la parte del escote, donde no lleva la tira, debe llevar un sesgo asentado internamente, así que solo lleva una costura, más o menos a la distancia de 1/4. Así que para esto me gusta copiar la forma que ya tengo hecha y voy a recortar solo los trazos que necesito, que en este caso es la curva de esta parte del escote y la curva de la parte de los volantes del ruedo. Luego que ya tengo los trazos por separado, simplemente les voy a eliminar el relleno y en la parte de trazo les voy a decir que son una línea punteada. En este tipo de dibujos obviamente las costuras quedan mucho más grandes de lo que en realidad es una costura a máquina, pero lo importante es que se vea que ahí lleva una costura. Entonces la voy a ubicar más o menos a lo que sería la proporción de 1/4 y luego sí voy a ajustar la línea punteada para que quede lo más pequeña que se pueda, pero que igual se entienda bien la costura. Esta queda algo así y este mismo procedimiento lo voy a hacer con las curvas del ruedo. Voy a seleccionar la línea curva y con la herramienta del gotero voy a copiar exactamente la misma línea punteada que hice ahorita para que esta quede exactamente igual. Luego simplemente le voy a ajustar un poquito las puntas y ya esta costura queda completamente terminada. Y la única costura que me hace falta es la del sesgo que va en la tira superior del escote. Y para esto voy a hacer la misma técnica. Voy a copiar esta forma y voy a recortar una de las curvas que forma esta pieza para que la costura me quede exactamente de la misma forma en que dibujé el sesgo anteriormente. Esto hace que el dibujo se vea mucho más pulido. Y también con la herramienta de gotero voy a estar copiando la forma punteada de la primera costura que hice. Así todas las costuras me van a quedar iguales. Luego de esto simplemente la ubiqué en el centro y ajusté un poquito los bordes. El diseño delantero de esta blusa voy a estar dibujando la cremallera invisible. Para dibujar cremalleras invisibles, pues como estas no se ven, simplemente vas a dibujar la cabecita o la aladera de la cremallera, que es una elipse chiquitica. Normalmente yo la suelo rellenar de negro y la pongo más o menos así en diagonal en la esquina donde terminaría la cremallera estando cerrada, y así se entiende pues que ahí va este tipo de insumo. Ahora lo único que falta es hacer los pliegues que van
que hacen parte del diseño de esta blusa, y estos los voy a hacer exactamente como los dibujé en la clase de figurín. Voy a hacer las líneas que forman los pliegues, les voy a dar el efecto como en forma de piquito, y luego las voy a ajustar también aplicando un poquito de sombra con una forma extra en un tono gris. Luego que ya tengo los pliegues listos, vuelvo a seleccionar la figura que hace parte de la blusa y le doy que tiene un relleno blanco para terminarla. Y como se los mencioné anteriormente, si estamos utilizando este tipo de programas es para aprovechar al máximo las herramientas que nos facilitan la ilustración. Así que para la parte posterior de esta blusa voy a estar copiando todo este dibujo que ya hice y lo voy a ubicar encima de la plantilla de la espalda, y le voy a dar la vuelta porque obviamente el delantero no es igual al posterior, va en sentido contrario, en especial este hombro que es asimétrico. Entonces, ya que lo tengo ahí cuadrado, literalmente lo único diferente entre la espalda y el frente de esta blusa es que la espalda no va a llevar estos pliegues en drapeado, sino que va a llevar unas pinzas de ajuste en la cintura. Entonces, para esto quité el relleno de la prenda para poder ver las líneas guías de la plantilla y dibujé dos líneas rectas también con este efecto que terminan como en pico, para que me marque que esas son unas pinzas que debe llevar este diseño. Luego volví a poner el relleno blanco y prácticamente, o sea, ya está listo este diseño. Como ven, es súper fácil, y la verdad es que esta herramienta de copiar y pegar hace la ilustración mucho más fácil, y por eso es que me encanta ilustrar digitalmente lo que es el dibujo plano y también lo que son los figurines cuando me toca hacerlo. Espero que les haya gustado esta explicación. No es una explicación puntual del programa de Illustrator, pero sí de las herramientas que yo utilizo para generar este tipo de ilustración. Listo, entonces ya que vieron la forma en que se hace manualmente, pues este es el diseño del cual parte, ¿listo? Esta ilustración es el diseño del cual parte el dibujo técnico que realicé durante el video. Listo, esta es la manera, esta imagen, esta fotografía nos da una referencia de la forma en que se hace manualmente o cómo termina un diseño plano hecho de forma manual, y este es la digitalización pues de ese proceso manual. ¿Por qué mostramos la forma manual y la digital? Porque sabemos que muchos de ustedes pues no cuentan con los programas de ilustración digital, ¿listo? Programas CAD para poder pues digitalizar todo este tipo de cosas. Y esto no quiere decir que no puedan desarrollar un dibujo técnico, un diseño técnico para mandar sus prendas a producción. ¿Listo? Que no tengan la herramienta digital no significa que no puedan lograr realizar ese producto. Entonces, lo que queremos incentivar en ustedes es que no se queden cortos con las herramientas y aprendan lo más que puedan. Ustedes ya vieron la colección de Andrea, maravillosa, la clase pasada. Este es el figurín, es la idea de atuendo, ¿listo? De Andrea, y esta es la ilustración digital de la prenda. Recordemos que Andrea nos explicó en la clase pasada que ella básicamente desarrolló muchas prendas superiores. Recordemos que nosotros hicimos una colección que estaba basada en prendas, no en atuendos, y que íbamos a hacer 10 prendas, ¿listo? Entonces Andrea, las prendas superiores las combinó con un denim, ¿listo? Entonces, básicamente el diseño de Andrea es la blusa, y podemos ver entonces cómo ella genera la digitalización de ese producto a través de este diseño técnico. Bueno, entonces ya que vimos lo que es el dibujo técnico, ¿cierto? De nuestra prenda, ya les mostramos unos ejemplos y pues cómo es que se hace, ¿cierto? Ya el resto es cuestión de práctica, al igual que como lo vimos en la clase de bocetación, aprender a soltar la mano, aprender a utilizar el lápiz o aprender a utilizar el programa, es cuestión de que ustedes practiquen en sus casas. Ahora vamos a ver un tema que es muy importante, en especial cuando estamos creando nuestra marca, nuestro emprendimiento, o cuando estamos trabajando en una empresa, que es la ficha técnica, ¿cierto? ¿Qué es una ficha técnica? Es, como su nombre lo dice, una ficha donde ponemos especificaciones que tiene que tener esta prenda para la producción de esta, ¿cierto? Justo como nosotros lo queremos hacer. Entonces aquí estamos viendo una ficha técnica muy básica porque es de una camiseta muy sencilla. Entonces, entre más sencilla sea la prenda, más sencilla va a ser la ficha. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que está el dibujo plano
Y aparte están las especificaciones de confección, los detalles, ¿cierto? Como por ejemplo, la pieza del cuello, ¿cierto? Está terminada de 1.2, quiere decir que este pedacito de aquí debe medir 1.2 después de que lo confeccionen. Si queda más ancho o más delgado, eso se considera como un error de calidad en la confección y la prenda puede ser pasada para lo que son los outlets, los descuentos, si es una prenda defectuosa que no tiene arreglo, o si se puede arreglar, entonces el confeccionista tiene el deber de arreglar ese tipo de detalles. También vemos que, por ejemplo, los ruedos, tanto de las mangas como el ruedo de la camiseta, está hecho en recubridora a 2 agujas, que el resto de la prenda está confeccionada en una fileteadora a 3 agujas, que es manga corta, una silueta semiajustada con un largo estándar de camiseta. Es una ficha súper básica en donde le muestras claramente al patronista y al confeccionista qué es lo que quieres hacer. Otro ejemplo de ficha es, por ejemplo, esta de acá. Esta es una camisa básica manga larga. También una prenda muy sencilla, pero que pues ya tiene más piezas, como podemos ver. Entonces debemos especificar que, por ejemplo, el cuello debe estar pespuntado con margen de un 16 o margen de un cuarto o a 2 agujas o con una puntada decorativa o si tiene un bordado, ¿cierto? Todo eso lo ponemos ahí según lo que nosotros queramos hacer con nuestro diseño, ¿cierto? También, por ejemplo, vemos que el diseño de esta camisa tiene una perilla incluida, hay diferentes tipos de perillas, entonces eso también lo tenemos que especificar pues para que la prenda quede como nosotros queremos. Lo mismo entonces, está montada con una fileteadora puntada de seguridad, tiene una almilla en la parte de la espalda que también debe ser pespuntada con margen de un 16, tiene un puño terminado de 6 centímetros, igual que el cuello. Si el puño queda entonces más ancho o más delgado, es un error de confección, entonces pues ese tipo de cositas es lo que nosotros, los diseñadores, tenemos que estar pendientes y para eso es que se usa la ficha técnica, ¿cierto? Para que al patronista no le dé la gana de hacer un puño de 2 centímetros o para que a la confeccionista no le dé la gana de que quede 4 centímetros. Si en la ficha dice que el puño es de 6 centímetros, es porque tiene que quedar de 6 centímetros. Otro ejemplo de ficha ya un poco más compleja es la de un jean. Un jean tiene muchas especificaciones porque tiene muchos detalles y tiene muchas piezas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que el ruedo está dobladillado a 1 centímetro, muy normal. También vemos que, por ejemplo, el ojal de la pretina se debe pegar de 27 líneas. Esto también indica, las líneas es el tamaño de los botones. Eso también indica pues qué tipo de insumo se puede y no se puede usar. También vemos que la J es la parte de al frente del pantalón, está asentada con 2 agujas y no con una sola aguja. Y podemos ver otros detalles como por ejemplo el número de remaches o la ubicación de los bolsillos. O sea, la ubicación de los bolsillos es según plantilla, es decir que el patronista en mi molde del jean me debe hacer una plantilla con la ubicación del bolsillo para que la confeccionista o el taller en donde yo estoy mandando a hacer mi producción no le dé la gana de poner el bolsillo donde quiera, sino según la plantilla que me hizo el patronista y que yo le aprobé al patronista. Entonces, por eso es que todo esto se debe poner en la ficha técnica de lo que estemos haciendo. Aparte de esta sección de la ficha técnica, una ficha técnica consiste de muchas más cosas que debe tener la prenda. Puede ser tan sencillo, tan compleja como tú quieras, dependiendo pues del tamaño de tu emprendimiento, de tu empresa, según cómo manejes las cosas. Este es un ejemplo muy básico de ficha técnica que ustedes pueden utilizar para guiarse en sus emprendimientos si van a hacer producciones con algún taller externo. Entonces, por ejemplo, en la parte de arriba tiene un encabezado súper sencillo donde está el logo de la empresa, de la marca, tiene el nombre de la colección a la que pertenece esta prenda. El número de referencia puede ser un número, puede ser un nombre, pero el punto es que esta prenda necesita un nombre para identificarla. Entonces eso también tiene que ir en la ficha técnica. El número de tallas en el que va, si la vamos a sacar talla única, talla S, talla M, talla L, en cuántas tallas va a salir esta referencia también es importante tenerlo. Y el total de unidades, si yo voy a hacer 10 camisas, 30 camisas, 180 camisas, 1000 camisas, ¿cierto? Es importante saber esta producción a cuánto equivale. Y otra cosa que pueden también tener es el número de colores, ¿cierto? O sea, hay veces en que nosotros podemos sacar una prenda
en una sola tela y ya está, pero hay marcas más grandes, ¿cierto? Que sacan la misma referencia en 3 diseños de estampado, de pronto un fondo entero, más que todo cuando son básicos de línea, ¿cierto? Que siempre sacan el mismo molde de camisa, pero le van variando el estampado, entonces también se pone ahí como en qué telas lo vas a sacar para que también la confeccionista sepa pues qué es lo que está haciendo, ¿no? Otro ejemplo de una ficha técnica ya un poquito más elaborado es que tú puedes hacer una página como de portada, incluyendo toda la información que les mencioné anteriormente y donde también puedes poner el dibujo técnico ya con el color que le corresponde, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí vemos la camisa en el estampado de florecitas, el de pepitas y el de estrellitas. Entonces, así también la confeccionista tiene una idea clara de que, ok, me va a llegar un lote de flores, uno de pepas y uno de estrellas. Y ya en una segunda hoja de esta ficha, pues podemos manejar lo que son las especificaciones de confección que les expliqué anteriormente. Y esto así con muchas cosas. Ya vamos a ver qué más podemos encontrar dentro de una ficha técnica. Entonces, la ficha técnica, como se los mencioné, contiene el listado de especificaciones, todo lo que necesitamos especificar para que esas otras personas que nos están trabajando entiendan lo que queremos hacer. También tiene la especificación de confección, que es el dibujo que les mostramos ahorita. También tiene una sección de materiales textiles o insumos. Puede ser muy sencilla, como simplemente pegar el pedacito de tela que quieres ahí al lado de la hoja para que la gente entienda pues que este diseño va con esa tela. Hay otras más complejas donde incluso ponen la composición o los cuidados que debe tener. O sea, todo depende mucho de cómo lo estés manejando. También lo mismo con los insumos. Si estás utilizando un insumo específico, igual, muy sencillo, lo puedes pegar el botón ahí al lado para que la confeccionista sepa qué tipo de botón le tiene que pegar a la camisa, o también le ponen también una especificación de referencia, acabado, proveedor y esas cosas. Como les mencioné, puede ser tan corta o tan larga como la necesiten. Tú puedes hacer una ficha técnica de una sola hoja y ya está, pero por ejemplo en empresas que son más grandes, que manejan unos lotes de producción mucho más complejos, tienen unas fichas técnicas de 20 hojas y literal en todas las hojas hay información importante sobre la producción de esa prenda porque hay mucha gente involucrada y es necesario que todos sepan exactamente la misma información sobre la producción de ese diseño, pues para que no se generen conflictos o malentendidos. También es importante, si tú vas a hacer algún tipo de proceso, que manejes una ficha o una hoja de la ficha para cada proceso. Por ejemplo, si tienes el proceso de corte, es bueno que pongas, yo quiero tantas en talla S, tantas en talla M, tantas en talla L, entonces en total me debe cortar tantas camisas. De pronto ya un poco más complejo lo que son el número de capas de tela, lo que se le llama la espiga, pero esto ya es más técnico de patronaje. O también en las telas que debe ir cortada, ¿cierto? También en la estampación, por ejemplo, si tú vas a hacer una estampación localizada, es bueno que tengas la ficha de estampación para que el que te haga ese proceso, pues ponga el estampado donde tú quieres que vaya y no, pues literal, en donde se le dé la gana, donde piense que es. Y lo mismo con los procesos de lavandería. Si estás haciendo jeans y le quieres hacer unos rotos, qué tipo de rotos, en dónde va el roto, con qué acabado, con qué técnica. Todo eso lo debemos especificar en nuestras fichas técnicas. También podemos incluir los costos de producción. Aquí voy a hacer un paréntesis. La ficha técnica, todo eso que les acabamos de explicar, se lo debemos entregar a nuestros proveedores, a nuestro patonista, a nuestro taller de confección, al taller de la lavandería, al de la estampación, ¿cierto? La ficha de costos, que es una tabla donde yo pongo la tela me costó tanto, el botón me costó tanto, la lavandería me costó tanto, entonces al final el costo total de esta prenda es de tanto. Esa no se la entregamos a nuestros proveedores, pero la debemos guardar nosotros dentro de nuestra copia original de la ficha, porque así para cuando estemos haciendo ventas, cuando estemos decidiendo precios o en futuras ocasiones que querramos decir como que ¿sabes qué? Ese pantalón se vendió súper bien, volvámoslo a sacar, a hacer una comparación de cuánto nos costó hace 2 años a lo que nos está costando ahora. Entonces es importante tenerla nosotros en nuestro archivo original, pero esa no se le pasa a los proveedores. La ficha técnica es de diseño libre. Cada persona, cada diseñador, cada empresa maneja su propio esquema o su propio modelo de ficha técnica. Como ven, por ejemplo, les mostramos uno que tiene un encabezado en la parte de arriba. Tú puedes manejarlo en un ladito, puede que no tenga la tabla, puede que tenga el logo al otro lado. O sea, en sí el diseño como tal
del esquema general de la ficha técnica lo decides tú o lo decide la empresa en donde estés trabajando, pero digamos que también no hay reglas de lo que deba contener ni de cómo deba lucir, siempre y cuando la información esté clara y precisa pues para todas las partes involucradas dentro del proceso de producción de esta prenda. Y también, por último, algunas empresas, no todas lo hacen, pero algunas empresas mandan una muestra física o un prototipo, en especial a lo que son los talleres de confección, de pronto tal vez a los de estampación, junto con la ficha técnica. Entonces, porque también a veces tener una muestra física, ¿cierto? Que es el prototipo que tú haces antes de cortar todo el lote, le ayuda mucho a las personas a entender un poco mejor el dibujo, ¿cierto? Como que, ok, esto es esto, ¿cierto? O al menos mostrar fotos de la prenda física ya finalizada. Entonces también lo puedes incluir ahí como cuando le mandas el lote al taller de confección, entonces mandar pues no solo las piezas cortadas obviamente, sino en la muestra física con la ficha técnica. Eso obviamente te lo devuelven después cuando la producción esté terminada, pero también lo puedes incluir si así lo deseas. Hay gente que lo hace y hay gente que no. Esa ficha, esa muestra de la que Andrea está hablando, ese prototipo, es súper importante, no solo para que sepan qué tienen que hacer, sino para tú poder hacer calidad, ¿cierto? Sí. Tienes un punto de comparación, entonces efectivamente tú vas a saber que prenda cumple con los requisitos o los criterios de calidad que estableciste como diseñador o que decidió o estableció tu empresa y poder decidir si la prenda entonces entra a venta o si pues a venta normal o si entra a venta por outlet. Bueno, entonces hasta aquí la clase de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan entendido un poco más este tema del dibujo plano y de las fichas técnicas. En especial es muy útil cuando estamos haciendo nuestro emprendimiento. Y como se los mencionamos la clase pasada, aquí no termina el proceso de diseño, todavía nos falta una clase más antes de que acabe este curso, que es en donde vamos a ver la presentación final de nuestra colección, lo que se llama en diseño un portafolio. Esto es súper importante, en especial si eres estudiante, es muy importante contar con un portafolio, así que eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Los esperamos entonces para esa próxima clase y para poder finalizar con este curso de diseño. Esperamos que hasta el momento todo haya sido de su agrado, estén aprendiendo muchísimo. Nos vemos entonces el próximo domingo. Listo, entonces el próximo domingo, misma hora, mismo canal, ya saben. Chao. Chao.